Sí, y el informe que viene está realmente muy bueno. Ruta 9. Porque es un tema poco recordado. Más bien olvidado. Sí, y de esos temas que mejor, como es mugre, mejor ponerlo abajo de la alfombra y no volver a hablar más del tema. Esto ocurrió en pleno gobierno dictatorial. O estaba la Cabane. No, estaba la Cabane, estaba intervenida ya la provincia, me parece que es antes del golpe. Año 1974 entonces. Sí. Venían de Santa Fe un par de cooperativistas a bordo de un coche particular, un Falcon, y lo que dijeron para atacarlos, fue una masacre, es que se habían equivocado. Vemos el informe. Hoy la masacre de los cooperativistas. Escribe Miguel Ángel Durán. Miércoles 23 de enero de 1974. Esa mañana muy temprano, 5 cooperativistas santafesinos viajaban hacia Colonia Carolla en la provincia de Córdoba, en un Ford Falcon rojo. Casi a la misma hora, de la Delegación Córdoba de la Policía Federal, 5 agentes fuertemente armados fueron comisionados por el entonces juez federal Adolfo Zamboni Ledesma para realizar allanamientos en distintos barrios de la ciudad y un sexto en Río Segundo. La comisión policial se desplazaba en un Ford Falcon color borrabino. Trágica casualidad. 2 autos similares circulando por la misma zona, 5 ocupantes en cada auto. Una casualidad que resultaría trágica. Antes del mediodía, los federales habían allanado los primeros 5 domicilios. Los resultados fueron negativos. Cuando se aprestaban a concretar el último procedimiento en el inmueble de Río Segundo, fueron primero a comer un asadito en una parrilla de Pilar. El calor era agobiante. Los policías querían almorzar afuera, bajo la sombra de los árboles. Alguien sugirió que no dejaran el armamento a la vista porque la gente podía asustarse. Era zona de chacras. Los hombres de civil sacaron escopetas, armas cortas y largas y hasta una pistola lanzagases y las guardaron en el baúl del auto. Esa maniobra fue advertida por un oficial de ejército que los denunció en la creencia de que se trataba de subversivos. Los viajeros peligrosos, como los había calificado el militar, se identificaron ante la policía local e incluso le mostraron las armas que tenían en el baúl. Los federales fueron trasladados a la comisaría y finalmente les pidieron disculpas. A esa altura, desde la ciudad de Córdoba ya había partido rumbo a Pilar algún móvil del Comando Radioeléctrico bajo las órdenes del comisario Néstor Efraín Cornejo. Al escuchar a través de la radio que los patrulleros del Comando Radioeléctrico iban a ese lugar, móviles y efectivos decidieron agregarse a lo que en momentos más se convertiría en una matanza a sangre fría. La muerte, vestida de azul, se detuvo en el kilómetro 694 como si se tratara de una guerra. Los policías se ubicaron estratégicamente en las zanjas situadas a ambos lados de la ruta. Se agacharon y ocultaron en esas trincheras naturales. Instantes antes de las 2 de la tarde, divisaron el Falcon rojo. Normalmente los hechos policiales quedan grabados en el consciente colectivo y es muy difícil que la gente se olvide. ¿Cómo te va, Lucía? Buen día. Bien, buen día. ¿Todo bien? Sí, todo ¿Octavio? bien. Mejor, por suerte mejor. ¿Estás informada o estás como Tarzán? Estoy como Tarzán. En pelota y a los gritos. Sí, estuve en una burbuja de maternidad absoluta. ¿Vos, Diego, tenías idea de esto? La verdad que no. ¿No? No. Bueno, De decía que nada. los crímenes atroces quedan normalmente registrados en el consciente colectivo, la gente no se olvida. Martí Testuz, los Genoveschi, Torcuato Martínez, que era un asesino serial que robaba taxis, quedan ahí guardados. Pero esto, intencionalmente, digo yo, ha hecho que la gente, la historia ha hecho que la gente se olvide, ¿no? Sí, da la impresión, esa es una impresión muy subjetiva si se quiere, pero por las características del episodio sería razonable que estuviese más presente en los informes periodísticos, en las comparaciones de episodios, porque bueno, por la magnitud y por la forma en la que se desarrolló,
es del tipo de cosas que en la crónica periodística recurrís como comparación, como hoy si tienen que hablar del violador serial, lo traen en crónicas periodistas porque es un episodio que la gente recuerda, que da una magnitud, que ilustra una noticia, pero no, estuvo dormido. Sí, yo escondido. creo que la gente se olvida porque no se habla más. Pero Sí, la misión nuestra como periodista es, tema. ante un hecho parecido, recorrerlo. Exacto. ¿Mm? Hay cosas que uno se acuerda o las tiene frescas porque se habla constantemente. Así es. Pero bueno, lamentablemente a veces pasa que Sí. Olvido. se olvida. Segunda parte del crimen de los cooperativistas. Hoy la masacre de los cooperativistas. Escribe Miguel Ángel Durán. Los hombres apostados en el kilómetro 694, cuando tuvieron a tiro al Falcón Rojo, en el que viajaban los 5 cooperativistas santafesinos, abrieron fuego. Le tiraron de todo y con todo. Pistolas, revólveres, escopetas. El auto sin control, convertido en un enorme colador sobre ruedas, se contabilizaron 72 agujeros de bala en la carrocería. Comenzó a zigzaguear en la ruta, cruzó a la mano opuesta, ingresó a la zanja y terminó contra la alambrada del ferrocarril después de voltear 3 postes de línea telefónica. No tiren, imploró uno de los sobrevivientes, pero lejos de apiadarse, algunos de los policías se acercaron y los remataron. Hubo testigos que los vieron apuntar y meter los brazos adentro del habitáculo para eliminar todo signo de vida. El próximo paso de los homicidas fue plantar armas en el auto y eliminar todo elemento que pudiera incriminarlos. El comisario Cornejo llamó al oficial Nicolás Omar Pesina para que acudiera con algunos hombres y trajeran armas para demostrar que los 5 abatidos eran subversivos, que en vez de identificarse dispararon contra el personal policial. Alrededor de las 14:45 llegaron Pesina y otros 4 agentes de civil. Cumpliendo las órdenes de Cornejo, se desplazaron a un callejón y dispararon las pistolas, los revólveres y la carabina que iban a plantar en el Falcon. Los autores de la masacre actuaban con absoluta impunidad. Los cadáveres de los cooperativistas desaparecieron como por arte de magia, para ser recién blanqueados en horas de la noche en los hospitales San Roque y de urgencias. Para no dejar rastros que pudieran llevar a la identificación de las víctimas, se sacaron las chapas patente del Falcon y los documentos de los cooperativistas que quemaron en un descampado. Cuando ingresaron a los mencionados hospitales, los cuerpos estaban desnudos. Por si algo faltaba, ya en la comisaría de Río Segundo se labró el acta donde se dejó constancia de que además de las armas secuestradas a los delincuentes subversivos, aparecieron mechas y detonadores explosivos. En el curso de la investigación hubo testigos amenazados e incluso uno que se tuvo que ir del país para salvar su vida. Y eso que era médico policial con 15 años de antigüedad en Rosario. ¿Y qué pasó con los federales que iban en el Falcon Borrabino? ¿Qué papel jugaron en el caso? Las respuestas a estos interrogantes esconden un secreto. El juicio fue una parodia, una farsa. Los 2 primeros meses, con los jueces Airabedian y Miguel Ángel Ferrero, todo iba bien. Doctor Airabedian, al concluir la feria, ¿en qué situación judicial deja usted el caso de la muerte de los 5 cooperativistas? Hay 2 partes en esta investigación, una en la instancia policial y otro en la instancia judicial. Ambas cumplimentadas las medidas indispensables de investigación casi en un 90%, pero restan otras que consideramos de indispensable, fundamental importancia y significación. Doctor, perdón, las instancias a que usted se refiere son los sumarios. Efectivamente, los sumarios o actuaciones. Sí, continúe, doctor. Bien, conforme a lo que se ha llegado hasta ahora, se han impartido instrucciones o directivas.
Es decir, que no son resoluciones. No, de ningún modo, porque no hay materialmente condiciones para hacerlo y además legalmente tampoco es procedente. Doctor, ¿qué pericias de significación restan aún realizar? Múltiples, particularmente una ampliación de la autopsia conforme a los últimos elementos incorporados al sumario en estas últimas 48 horas. ¿Son coincidentes las declaraciones formuladas por un médico rosarino y las apreciadas por el médico forense? Bueno, adelantar alguna opinión sobre el particular sería quebrantar el secreto sumario, cosa que no pienso hacer de ningún modo. Una pregunta, doctor, que si bien no corresponde a un juez, mucha gente se formula. ¿Ha recibido usted algún tipo de presiones en este caso? No acepto ningún tipo de presiones, pero concretamente no las he recibido, ni interferencias, ni amenazas, ni presiones. Se ha trabajado en un plano de absoluta coordinación y armonía para salvaguardar los intereses y los derechos tanto de víctimas como de victimarios. En definitiva, para restablecer todas las garantías constitucionales. ¿Qué tiempo prudencial calcula se ha de emplear para que exista resolución en este caso? Bien, esa pregunta deberá formularse en el futuro al juez al que por la fecha del hecho le ha de corresponder seguir interviniendo, ya que en el día de hoy, por concluir la feria, concluye mi labor. Llegó Antonio Navarro, jefe de la policía, que derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano el 28 de febrero de 1974 y cambió todo para siempre. Un Garó joven entonces que era juez con mucha valentía y que su actitud en el juicio se le complicó la cosa y le volaron la casa con una bomba y se comió unos cuantos años de cárcel. Y una anécdota de Carlos. Estando preso entretenía a sus compañeros. Siempre fue un virtuoso del cine, lo sabe así de memoria, y conoce mucho de boxeo. Entonces los viernes y los sábados por la noche en Encausados le contaba una película a sus compañeros o le relataba una pelea. Y era, ¿vamos al Córdoba Sport o vamos al cine? Ese era Carlos Garó. Bueno, ahí estábamos precisando la fecha porque es el enero del 74, fines del 24 de enero. Y el golpe navarrazo ocurre un mes después, que precisamente febrero, es lo que desencadena. Bueno, eso también habla de cómo era de turbulento el clima, cómo qué nivel de impunidad había en la policía de Córdoba a la hora de fraguar una prueba, bueno, de hacer todo lo que muestra el reporte. Francamente era un momento muy, muy, muy peculiar, de muchas tensiones, y es notable que esa causa se haya desvirtuado tan rápido y tan fácil en ese momento, ¿no? Porque el golpe del navarrazo fue en febrero del 74. Si bien en Córdoba no había un golpe de Estado en la provincia, en el resto del país había jueces y fiscales, y eso es un delito federal, ¿no? Me llama mucho la atención que cuando una persona se presume subversivo, es como que eso les da derecho como a disparar y a matar, cuando, o sea, sin ningún tipo de respeto por la vida humana, o sea, que pero estos no eran subversivos, Diego. Bueno, sí, claro, por eso le digo, cuando por eso se digo. presume, ahora te entiendo, ahora te entiendo. Funcionaba subversivo y le disparaban, y bueno, pero eso no, Diego, que no era el caso, ¿no? Mi presentimiento es, en esto estábamos los prolegómenos de lo que se venía, que era quebrantar el orden constitucional cordobés, entonces había que generar violencia, y eso fue una barbarie de ese tipo.